Bueno, vamos a comenzar con el estudio. Esta es la segunda parte del estudio de la necesidad de la liberación o la necesidad de ser libres, ¿ya? En esta oportunidad quise poder transmitirlo por Facebook, solamente este tema en específico de la necesidad de ser libres, ¿cierto? Porque creo que este es un tema importante y tengo hartas personas en Facebook, ¿cierto?, que están bien interesadas en el tema y espero que esto les pueda ser de provecho. Así que bendiciones a los que están en Zoom, a, ¿cómo se llama?, mi esposa, a, ¿cómo se llama?, mi mamá, a la hermana Denise y a los que se vayan a conectar más adelante. Y también a los que se están conectando por Facebook, un saludo y una bendición a, ¿cómo se llama?, mi tío, ¿cierto?, que está enviando ahí bendiciones para mi esposa y para Efraín. Un abrazo, tío, que Dios lo bendiga mucho. Él es pastor. Bueno, antes de comenzar, hoy vamos a orar, antes de comenzar con este tema que realmente es importante. Padre, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero darte las gracias por tu misericordia, por tu amor. Y quiero pedirte, Señor, que me puedas dar la capacidad espiritual y también las actitudes, Señor, y los talentos necesarios para poder expresar lo que realmente está en tu escritura y las cosas que están en tu corazón. Especialmente en este tema tan importante de ser libres, de la libertad que has pagado, Señor, por nosotros y para nosotros. Yo te ruego, Señor, que me ayudes a hablar. Tú sabes que para mí es difícil expresarme. Yo te ruego que me puedas dar la unción necesaria para poder expresar tu mensaje con claridad, pero sobre todas las cosas con unción. Que a medida que tu palabra sea revelada vaya rompiendo cadenas, rompiendo yugos, y vaya estableciendo un fundamento y vaya haciendo arder en nosotros la necesidad de estar cada día más en comunión contigo y la necesidad de alcanzar las cosas que tú has preparado para nosotros. Te bendigo, Señor Jesús, te alabo, te exalto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, el día viernes pasado, ¿cierto?, vimos, ¿cómo se llama?, comenzamos a ver un tema muy importante que lo voy a conectar acá, la diapo. Voy a compartir pantalla, la presentación. Y empezamos a ver la necesidad de ser libres, o la necesidad de la liberación, que es un tema un poco controversial, ¿cierto? Porque hay iglesias, ¿cierto?, que dicen de que un cristiano no necesita liberación porque no puede tener demonios. Y hay otras que dicen que sí. Vamos a intentar ver qué es lo que realmente dice la Escritura y también tener un corazón abierto para saber que no porque hayan iglesias o personas que se vayan a un extremo significa que nosotros vamos a desechar una verdad bíblica. ¿Amén? Entonces, para hacer una especie de resumen, porque ahora sí me voy a demorar sí o sí una hora, porque no me puedo demorar más, llevamos 5 minutos, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué es liberación? Primero que todo vimos de que liberación es echar fuera un demonio que está en una persona ejerciendo algún grado de influencia o algún grado de dominio, ¿ya? Que no es el exorcismo y que no es un montón de cosas que muchas veces las personas llegan a creer que es liberación, ¿ya? Vimos clases de liberación, ¿cierto? Y vimos de que existe principalmente una liberación que es más personalizada y otra que más se practica en público, que son las más usadas, por tratar de explicarlo de alguna forma. También vimos los métodos para liberación, que el más usado en las escrituras es el echar fuera demonios, ¿cierto? Y hay algunos especiales o extraordinarios que están en las escrituras, que no son fuera de las escrituras. Por ejemplo, la sombra de Pedro, los pañuelos de Pablo o la palabra de autoridad, que también fueron usados para liberar a gente, para que saliera demonios o para que los demonios los soltaran y dejaran de controlar ciertas áreas de su vida. El caso de la sombra de Pedro, los pañuelos de Pablo, ¿cierto? Y la palabra autoridad es el hecho de que el Señor Jesucristo, cuando vio a una persona, ¿cierto?, que tenía un espíritu de enfermedad,
pese a que él constantemente confrontaba a los demonios y les ordenaba salir fuera, en esta oportunidad, aunque él pudo discernir, ¿cierto?, que era un lazo de Satanás, no confrontó a ese espíritu de enfermedad. Sabiendo él que era un espíritu de enfermedad, no lo confrontó, como en muchas otras veces que vemos en las Escrituras que le ordena al demonio, sal de él, sino que en esta oportunidad simplemente declaró a esta mujer libre, y la mujer fue libre y el demonio salió, ¿cierto? Porque dice la misma Escritura que era un demonio que estaba causando esta enfermedad, que era una escoliosis o una jiba muy pronunciada. Entonces vemos de que esos son los métodos extraordinarios o especiales bíblicos, ¿ya? Pero el método en sí es echar fuera demonios, obviamente, en el nombre de Jesús, porque es una de las señales que siguen al creyente. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y el Señor Jesucristo está dando esto como una señal, de que esa señal seguirá al creyente. Y muchas veces nosotros, llegamos a, aceptar, ¿cierto?, que el cristiano habla en lenguas, que el cristiano puede imponer las manos sobre los enfermos y que sanen, ¿cierto?, que puede tomar en sus manos las serpientes, ¿cierto?, etcétera, etcétera, o si bebiere cosa mortífera no le hará daño, pero no podemos aceptar que un cristiano eche fuera demonios. Y las Escrituras, es más, en ninguna parte dice de que la liberación o el echar fuera demonios es para la gente mundana. Al contrario, el Señor Jesucristo dice que de hacer esto, ¿cierto?, el postrer estado será peor que el primero de la persona que uno le eche fuera demonios si no es salva, si no está el Espíritu Santo habitando en él. También vimos el viernes pasado de que es llamado esto el pan de los hijos por el mismo Señor Jesucristo, cuando la mujer sirofenicia, ¿cierto?, intenta pedirle al Señor Jesucristo que le eche fuera el demonio a su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Y el Señor Jesucristo se refiere a la liberación como el pan de los hijos. O sea, que era una porción dada a los hijos de Dios. Y él dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Bueno, y ustedes saben cuál es toda la historia. Vimos cuál es la definición de endemoniado, ¿cierto? Que es estar bajo el poder, el control de demonios o invadido o plagado de demonios. ¿Ya? Y ahí vimos las definiciones bíblicas. Esto es un resumen, ya lo vimos. Ahora, un tema importante poder entender es el tema de la carne y los demonios. Porque una de las inquietudes más grandes que hay es cómo puede operar, ¿cierto?, un demonio en un cristiano si en él vive y habita el Espíritu Santo. Y esto es claro en las Escrituras de que pese a que el creyente es el templo de Dios y Dios habita en él, hay una parte, una naturaleza en el creyente que no tiene nada que ver con Dios. Y hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso, pero voy a citar especialmente lo que habla el mismo Señor Jesucristo en Juan 3, cuando él está conversando con, Nicodemo. Dice de que el espíritu, espíritu es, y la carne, carne es. Y lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por lo tanto, Dios no habita en la carne. Hay varios versículos bíblicos que hablan de que la carne y el espíritu se oponen, ¿cierto? Y que esta naturaleza carnal o este viejo hombre no se puede sujetar a la ley de Dios. Aunque quiera, no puede. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con la religión, de que intentamos hacer de que nuestra naturaleza carnal se sujete a la ley de Dios y no puede. ¿Ya? Es el hombre que por medio de lo que Dios ha hecho adentro de uno, que es el nuevo nacimiento, por medio de esta nueva criatura, yo voy dejando que el Espíritu Santo tenga influencia sobre mis pensamientos, sobre mi voluntad, sobre mis decisiones, sobre mis sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante notar, ¿cierto?, que pese a que el creyente habita Dios en nosotros, desde el momento que nacemos de nuevo, Dios habita en ti. Aún así, la Biblia exhorta a los cristianos a que debemos luchar, negar, crucificar, amortiguar al viejo hombre. Pablo dice, no estéis en los deseos del viejo hombre, sino renovaos, ¿cierto?, en el nuevo hombre, etcétera, etcétera. Dejad esa pasada manera de vivir, y le está hablando a cristianos. Cuando en Romanos 8 exhorta sobre andar en la carne o en el espíritu,
está exhortando a cristianos a que ellos podrían andar en la carne, y es necesario que luchen y se esfuercen y que hagan morir la carne para no terminar andando en la carne. Y es más, Pablo habla de que hay cristianos carnales. Por ejemplo, en primera de ¿cómo se llama? De Corintios, él dice, no os hablé como espirituales, porque aún sois carnales. Y es necesario que les dé leche. Lo habla en primera de Corintios y lo habla también en Hebreos 5. Entonces vemos de que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. No es algo que Dios quiera, pero desgraciadamente que hay, porque somos nosotros en nuestro libre albedrío lo que decidimos, ¿cierto? Y los que vamos a tener que dar cuenta de qué hacemos con la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, decidimos dejar que la influencia de Dios, valga la redundancia, influencie sobre nosotros, o nos vamos a dejar llevar por el viejo hombre o nuestra antigua forma de vivir, o la carne, como ustedes quieran verlo, ¿cierto? Entonces, ¿por eso que realmente un cristiano puede tener demonios? Sí. ¿Por qué? Porque habitan en la carne, en la naturaleza pecaminosa. Dios no habita en la carne, no habita en la naturaleza pecaminosa. Habita en el creyente, habita en el espíritu. Y las escrituras son claras cuando dicen de que el que es uno con el Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, ¿dónde somos uno con Dios? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En el espíritu del creyente. Y vemos de que un cristiano con el Espíritu de Dios, aún la Escritura exhorta a que debe negar su carne. Es decir, de que pese a que Dios habita en mí, hay una naturaleza en mí donde Dios no habita. Y esa es la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y ahí operan y habitan los demonios. Por lo tanto, ¿un cristiano puede ser contaminado con demonios? Claro que sí. ¿Dónde operan? En esta naturaleza carnal. Y eso no quiere decir por ninguna forma que Dios está compartiendo un espacio con algún demonio. Porque la naturaleza divina es una cosa y la naturaleza carnal es otra. No se juntan, no se mezclan, como lo deja el mismo Señor Jesucristo claro, cuando dice la carne es y el espíritu es. Y también muchos versículos bíblicos que ya les mencioné que hablan de que la carne y el espíritu se oponen y de que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Bueno, vamos a avanzar porque esto es un resumen, yo siempre me alargo con los resúmenes del viernes pasado. Déjenme quitar estos controles de acá porque yo aquí estoy viendo muchas cosas que me tapan la presentación. Bueno, aquí está lo que ya les había dicho, que ya los conversamos el viernes pasado, con más énfasis, ¿cierto? Que realmente los demonios operan, ¿cierto? O pueden operar en un creyente y operan en la carne. Y eso no se contradice en ninguna forma de que Dios habite en el creyente. Obviamente no es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros andemos en la carne, y mucho menos la voluntad de Dios que Satanás tenga dominio sobre nosotros. Pero desgraciadamente, muchas veces nosotros, por andar en la carne, le abrimos puerta a los demonios. Y Dios nos quiere libres. O muchas veces nunca hemos sido libres. Y es parte de lo que vamos a hablar ahora. Por lo tanto, como dice la Escritura en algunos versículos bíblicos, ¿cierto? El diablo no puede tocar lo que es nacido de Dios, como sale en 1 de Juan 5. Entonces, eso está hablando no de un creyente, sino está hablando de lo que es nacido de Dios dentro del creyente, que es esta nueva naturaleza. Eso es lo que no puede tocar el diablo, no puede contaminar y no puede invadir, porque está hecho a la imagen de Dios en justicia y en santidad de verdad. Pero la carne sí la puede tocar si nosotros le damos rienda suelta. Si un cristiano persiste en andar en las obras de la carne y no se arrepiente, es muy probable que tarde o que temprano llegue un demonio a invadir esa área, ¿cierto? Y termine contaminándolo y termine ejerciendo una influencia, una contaminación demoníaca. ¿Ya? Un poder sobrenatural que le va a impedir a esta persona poder ser libre por sus propios medios y va a necesitar liberación. Va a necesitar que en el nombre de Jesús ese demonio se le obligue a salir. Vamos a seguir, amados hermanos. Vimos algunos argumentos y estos sí los quiero ver porque el viernes pasado los vimos muy rápido. Igual yo los voy a ver un poco rápido, pero vamos a ir analizándolos. Estos son los argumentos más serios que yo encontré que se oponen a que un cristiano puede tener demonios. Vamos a ver Efesios 1:13.
Efesios 1:13, ¿cierto? Que se los voy a buscar aquí para leérselo textual y no ponerle de mi cosecha, ¿cierto? Efesios 1:13 dice lo siguiente: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, no, estoy leyendo Efesios 2:13, perdón. Efesios 1:13, ahora sí, disculpen hermanos. En el cual esperasteis vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el cual, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuál es el argumento que muchos cristianos usan para decir que el cristiano no puede tener demonios? Es que desde el momento que creemos en el Evangelio y somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, como somos sellados, ¿cierto? Ya no puede entrar ni salir nada. Por lo tanto, ya no pueden entrar demonios porque estamos sellados. ¿Ya? Primero, esta palabra griega que habla de sello está hablando de una marca, no de un sello como que yo dejo algo hermético. Está hablando de una marca. ¿Ya? La marca no es una marca extra, sino que si tú lees el contexto, y nosotros podemos leer, ¿cierto?, todo el contexto bíblico, especialmente del nuevo nacimiento, uno se puede dar cuenta de que el sello de la salvación es que el Espíritu Santo habite en el ser humano. Ese es el sello de la salvación. El sello, la evidencia, la prueba, ¿cierto?, de que tú eres salvo es que Dios habita en ti, porque es parte de las promesas que Dios hizo. Cuando dice que nos va a redimir y que habitaré en ellos. Entonces, parte de todas esas promesas, incluso dadas por el Señor Jesucristo, que habla de que vendremos y haremos morada con Él, ¿cierto? Está hablando de que ese era el sello, ese es el sello de nuestra salvación. Una persona que no tiene el Espíritu Santo viviendo, una persona que no ha nacido de nuevo, no es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es el nuevo nacimiento. Y fue claro el Señor Jesucristo, de que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y para poder ver y entrar en el reino de Dios, es necesario nacer del agua y del Espíritu, o nacer de nuevo, como dice. Entonces, el sello de la salvación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, que no quiere decir que sea una evidencia, es un sello, porque las evidencias de que tú eres salvo es la conversión, es la justicia de Dios, que son las evidencias del nuevo nacimiento. Justicia de Dios, amor de Dios, y un montón de evidencias que yo puedo ver, incluyendo la conversión, el arrepentimiento, que son, valga la redundancia, evidencias de que soy salvo y de que he nacido de nuevo y de que Dios habita en mí. Porque hay una nueva naturaleza, una nueva influencia que ahora me lleva a guardar y hacer la voluntad de Dios y oponerme al pecado. Pero va a depender de nuestra voluntad, ¿cierto? Nuestra comunión con Dios, nuestra disposición. Si realmente le vamos a hacer caso a esa nueva influencia que Dios puso sobre nosotros, de la cual vamos a tener que rendir cuenta, obviamente. Entonces, dicen de que por causa de que está sellado, ¿cierto?, es que no puede entrar ningún demonio. Esa palabra griega está hablando de un sello, de una marca, que el Espíritu Santo es la marca, es el sello, es la garantía de nuestra salvación. Y es más, si analizamos cuidadosamente, dice aquí de que cuál esperasteis también vosotros oyendo la palabra. Primero, la acción de oír la palabra. Segundo, del evangelio de vuestra salvación, en el cual también creísteis, está hablando de la fe, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Por lo tanto, aquí está hablando primero del proceso que el mismo Señor Jesucristo habla de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Del agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es la aplicación de esta palabra para que le dé vida al hombre, para que provoque que ese espíritu que está muerto tenga vida. ¿Y cuál es una de las evidencias de que el espíritu del hombre está teniendo vida? Que yo empiezo a tener conciencia de pecado, porque hay algo en mí, una conciencia espiritual que nació de nuevo por la palabra de Dios, que ahora está en comunión con Dios, por lo tanto empiezo a tener conciencia de lo que no es de Dios. ¿Amén? Entonces, este versículo bíblico
en ninguna forma está diciendo que un cristiano no puede tener demonios. Porque no está hablando de un sello donde no puede entrar o salir nada en el creyente. ¿Ya? Sigamos. Bueno, esta explicación es más larga, pero estoy tratando de resumirla. Segundo argumento, que es uno de los que más se usa, ¿cierto?, para decir que el cristiano no puede tener demonios. Primera de Corintios 6, 16, 20, que seguramente ustedes lo han escuchado. Dice, ¿no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne, pero el que se junta con el Señor un espíritu es. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que fuisteis, o que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento que se usa para decir que un cristiano no puede tener demonios? ¿Cierto? Es decir, primero, que aquí dice de que el creyente es templo del Espíritu Santo y que el cuerpo y el espíritu son de Dios. ¿Ya? Pero yo les voy a demostrar de que este versículo bíblico no se opone a la verdad bíblica que dice que un cristiano puede ser contaminado por demonios. Y eso es importante entenderlo. Y una de las ilustraciones que yo más uso para poder facilitar la explicación de esto es que el templo de Dios en el Antiguo Testamento ¿cómo se llama? El tabernáculo, ¿cierto? Tenía tres partes, que yo no quiero decir por ningún motivo de que el lugar santísimo es el espíritu, que el lugar santo es el alma o que el atrio es el cuerpo. Yo no estoy diciendo eso y no quiero decir eso. Solamente quiero decirle que, aunque todo el templo era llamado el templo de Dios, la presencia de Dios no estaba en el atrio, pese a que el atrio era llamado templo de Dios. La presencia de Dios no estaba en el lugar santo, aunque sí podía manifestarse ahí, pero no estaba ahí, sino que la presencia de Dios estaba en el lugar más profundo, que es el lugar santísimo. No estaba en el lugar santo, no estaba en el atrio. Cualquier persona, por un rito cierto, podría entrar al atrio. Cualquier sacerdote levita consagrado podía entrar al lugar santo, pero no podía entrar cualquiera al lugar santísimo. Tenía que entrar un sumo sacerdote del orden de Aarón y tenía que pasar por un rito especial de purificación para entrar al lugar santísimo y no ser consumido y fulminado por la presencia de Dios. Cosa que no le pasaba en el lugar santo y no le pasaba en el lugar y no le pasaba en el atrio, pese a que el atrio y el lugar santo son el templo de Dios. El tema que quiero explicar aquí y ver de que pese a que todo era llamado el templo de Dios, solamente en un lugar específico, que era el lugar más profundo, estaba tácitamente la presencia de Dios, que fulminaba cualquier obra de maldad. ¿Cuánto más en el creyente? Yo creo que ustedes saben que en primera de Tesalonicenses 5 dice de que el hombre está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y que la Biblia también nos da a entender de que lo más profundo del hombre es el espíritu del hombre. Por lo tanto, lo más profundo que está en el ser humano es su espíritu. Después viene su alma y después viene su cuerpo. Por medio del cuerpo y de estos sentidos corporales es que nos relacionamos con el mundo exterior, y por medio de este cuerpo es que podemos relacionarnos con nuestra alma, con nuestra mente, voluntad y emociones, que eso es el alma a grandes rasgos. Y viceversa, cómo se relaciona nuestra alma con el exterior para expresar sentimientos, para hacer nuestra voluntad, etcétera, etcétera, por medio del cuerpo. Entonces, pese a que todo el creyente es llamado el templo de Dios, no significa que Dios habita en el cuerpo, hablo de cuerpo, dedos, huesos, músculos, no significa que Dios habita y su presencia tácita está en el alma, sino que significa que la presencia de Dios está solo en el espíritu, en la naturaleza nueva. Dios no puede habitar en algo que es corruptible, y nuestra alma es corruptible, o es corrompible mejor.
Y nuestro cuerpo es corrompible. Y es más, en este mismo versículo bíblico está hablando y está exhortando a no hacer nuestro cuerpo miembro de una ramera porque es del Señor. Entonces, ¿cómo Dios podría habitar en algo que puede ser corrompible si nosotros lo decidimos? Nuestra mente puede ser corrompible por pensamientos malos, de odio, de cualquier cosa. ¿Cómo Dios va a estar habitando en un lugar así? Nosotros caeríamos fulminados si realmente la presencia de Dios tácita estuviese en nuestra alma. Porque constantemente estamos luchando. Y es más, Pedro habla sobre esto, sobre el tema del alma. Y yo se los voy a mostrar aquí con un versículo bíblico para que... Yo, hermanos, sinceramente, yo me estoy tratando de negar de no compartir tantos versículos bíblicos, pero a mí me gusta, ¿cierto?, evidenciar con versículos bíblicos lo que estoy hablando, pero por causa del tiempo es que estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. En primera de Pedro 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo Dios va a habitar en el alma si constantemente el alma está siendo o está propensa a ser contaminada por las obras de la carne que son pecaminosas y que nada tienen que ver con Dios? Y en el mismo versículo bíblico de 1 Corintios 6 vemos cuál es la respuesta. Dice en el versículo 17: pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. No dice un alma es con él y no dice un cuerpo es con él. Dice un espíritu es con él. Entonces, hermanos, este versículo bíblico no quiere decir que porque la Biblia diga de que el creyente es templo del Espíritu Santo, es decir, que no puede haber un demonio en el templo de Dios. Porque ya vimos de que los demonios, si entran en un creyente, o si pudieran entrar en un creyente, habitarían en la carne, la naturaleza carnal. Dios no habita en la naturaleza carnal, no tiene nada que ver con la naturaleza carnal, y aún así la naturaleza carnal está en el creyente. Y eso es bíblico, porque vemos de que el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, exhorta a velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma, o es débil. Entonces vemos de que el creyente tiene esta naturaleza y tiene que luchar contra esta naturaleza. Y no significa que Dios comparta el mismo lugar con la carne, sino que estamos hablando de naturalezas, de orígenes, por decirlo de alguna forma, para intentar entenderlo. Está hablando de naturalezas. Por lo tanto, aquí dice de que Dios no es un solo cuerpo con un creyente, ¿cómo se llama? No es una sola carne física, no es una sola alma, sino que dice un espíritu es con él. Y Dios habla de que Dios es espíritu, habla de los adoradores en espíritu y en verdad, etcétera, etcétera. Y muchos ejemplos más que nos dan a entender que Dios habita en la nueva criatura creada a su imagen. Fue necesario que Dios, por medio de Jesús, por medio de su muerte y de su resurrección, creara una nueva naturaleza, una nueva criatura, ¿cierto? Por eso que habla de el primer Adán y el postrer Adán, que es espíritu vivificante, porque en Cristo se fue creada esta nueva naturaleza que es el espíritu vivificante que vive en nosotros, el espíritu que tiene la vida eterna, la vida de Dios. Ahí habita Dios. Dios tuvo que crear un lugar santo, libre de pecado, que el diablo no puede tocar. Cuando habla en primera de Juan de que lo que es nacido de Dios no puede pecar, no está hablando de un creyente, está hablando de lo que es nacido de Dios dentro del creyente, que es la nueva naturaleza. Eso no puede pecar, porque fue creado a imagen de Dios, a imagen del que lo creó, dice la Biblia. Y eso no lo puede tocar Satanás. Y Dios ahí habita, ahí está su presencia tácita. Por eso que nosotros no morimos fulminados cuando pecamos. Entonces, pese a que el creyente en su totalidad es llamado por la Biblia el templo de Dios, no significa que mi cuerpo está la presencia de Dios tácita, no significa que en mi alma está la presencia de Dios tácita, sino que significa que la presencia de Dios tácitamente está solo en el Espíritu y desde ahí se manifiesta la presencia de Dios, o Dios quiere influenciar con su presencia sobre mi alma y sobre mi cuerpo, y ciertamente lo hace. Pero así también está mi libre albedrío, que muchas veces yo dejo que influencie mi carne, y también puedo dejar que influencie los demonios,
No sobre mi espíritu, sino sobre mi alma, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, o sobre mi cuerpo. ¿Amén, hermanos? Entonces, este versículo bíblico no está diciendo que no puede entrar un demonio en un creyente por el hecho de ser llamado templo de Dios. ¿El creyente puede contaminar el templo de Dios? Claro que sí. Puede contaminar su cuerpo, y es más, aquí exhorta a que no hagáis uno con una ramera y que andemos en el Espíritu y no contaminemos, dice, o que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, porque es propiedad de Dios. Entonces, aunque es propiedad de Dios porque fue comprado por Dios, pero si aquí me exhorta a glorificar a Dios en mi cuerpo, es porque está la posibilidad que yo no lo haga. Y es más, este versículo bíblico está hablando de eso. Está hablando que hay gente que se está haciendo uno con una ramera. Y le está hablando a cristianos, no a mundanos. Entonces, eso significa, por lo tanto, este versículo bíblico no quiere decir que un cristiano no puede tener demonios, o que no puede ser influenciado por demonios, o que entre un demonio en su cuerpo, o que entre un demonio en algún área de su carácter o de su mente. Obviamente eso no significa que yo voy por la calle y entró un demonio, porque somos comprados con sangre de Jesucristo y somos propiedad de Dios, como ahí mismo dice. Pero cuando yo persisto y persisto en un pecado o en una obra de la carne y no me arrepiento, y Dios me da conciencia y me habla por un lado, me habla por el otro lado, y yo sigo y persisto, está la posibilidad que finalmente pueda yo abrirle la puerta a un demonio por causa de que yo no me quise arrepentir. ¿Mm? Porque estoy andando en la carne, y donde hay carne van a haber demonios. Bueno, vamos a ver el otro argumento que se usa, que es Juan 8, 31 al 36. También se los voy a leer. Dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y le respondieron, simiente de Abraham somos, y jamás serviremos a nadie. O sea, jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, este versículo bíblico se usa para decir de que, como aquí dice de que conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, o que el Hijo os libertará, seréis verdaderamente libres, entonces aquí dice de que somos verdaderamente libres, por lo tanto no necesitamos ser libres de demonios, porque en el momento que el creyente se convierte o conoce la verdad, ¿cierto? Los demonios salen corriendo y no tienen nada que hacer. Y hay algunos casos que sí, ¿cierto? Pero el tema está que nos tenemos que analizar y discernir si quizás, ¿cierto?, puede quedar alguna influencia demoníaca o algún demonio en nosotros. Y eso es parte de lo que vamos a ver después en la otra parte que viene de este estudio. Entonces, aquí dice que seréis verdaderamente libres. Primero está hablando de la libertad del pecado. No está hablando de la libertad de Satanás. ¿Ya? Está hablando de la libertad del pecado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué está hablando de la libertad del pecado? Porque si ustedes quieren analizar este versículo bíblico como que el Señor Jesucristo está diciendo que Él dice que soy verdaderamente libre, por lo tanto, desde que Él me dice eso, yo no puedo ser contaminado por demonios. Entonces, si este versículo bíblico está hablando del pecado, ¿por qué un cristiano puede pecar? Si se supone, si tú sigues esa misma regla con este versículo bíblico, se supone que si el Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, o si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿por qué el cristiano puede volver a caer en pecado? Si realmente somos libres. Porque aquí está hablando de la libertad del pecado, ¿cierto? Como el pecado que me mata y me condena eternamente. Está hablando de la autoridad que tuvo el pecado desde que Adán se rebeló, de mantener al hombre en condenación y contaminarlo,
por eso que Pablo habla de que por una rebelión o por un pecado todos murieron. Y por eso que él habla que no hay nadie bueno. Todos pecaron. Porque el pecado adquirió ese derecho legal sobre el ser humano. Pero ¿a qué vino el Señor Jesucristo cuando actúa en la conversión del creyente? Cuando tú te conviertes y naces de nuevo, ¿cierto? El pecado pierde esa potestad. ¿Cuándo pierde esa potestad? Cuando tú recibes el perdón de Dios. Dice en Colosenses 2, versículo 13, dice de que estando vosotros muertos en delitos y en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo pasas de muerte a vida? Cuando recibes el perdón de Dios. Ahí naces de nuevo. ¿Por qué hay mucha gente que cree que es salva y no ha nacido de nuevo? Porque ni siquiera quiere tener conciencia de pecado y no se quiere convertir. ¿Cómo va a recibir el perdón de Dios de algo que yo no admito que necesito el perdón de Dios? Entonces, es este pecado el que gobierna al ser humano y lo mantiene muerto, separado de Dios. Acuérdense que esa palabra muerte es separación para con Dios. No es una muerte física, es una muerte eterna. Una separación de la criatura con su creador. Por lo tanto, es imposible que el hombre, sin el nuevo nacimiento, pueda tener comunión con su creador o con Dios. Y eso obviamente es solamente por medio del perdón de Dios manifestado en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si fuese así, ¿por qué el creyente tiene la posibilidad de pecar? Porque aunque fuimos libres del pecado, en Juan 8, 31, 36 está hablando de que el Hijo nos libertó del pecado, nos libertó de la condenación eterna a la que nos arrastraba el pecado. Y de la imposibilidad de hallar ninguna salida, porque el pecado nos tenía sometidos, sojuzgados, sin ninguna salida. Él tenía el dominio de matarnos eternamente. Jesucristo nos dio una vida nueva por medio de él haber pagado el precio del pecado, ¿cierto? Por lo tanto, ahora el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y eso lo habla Pablo. Vamos a ver el versículo bíblico para que no quede duda. Van a perdonarme, hermanas, si me estoy extendiendo un poco, pero creo de que este versículo, o sea, este tema en particular, es sumamente importante poder entenderlo, porque hay muchas veces que se usan estos versículos bíblicos para poder intentar engañarnos en el sentido de hacernos creer de que no necesitamos liberación. Muchas veces sí la necesitamos. Entonces, vamos a ver. Romanos 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdense que Pablo también habla de que el poder del pecado es la ley, que no es que la ley sea pecaminosa, sino que el pecado se toma de la ley para mostrarnos que somos pecadores y que no hay salida, que no puedo cumplir mi redención. Pero los que estamos bajo la gracia, que es la salvación, el nuevo nacimiento, la gracia en Cristo Jesús, ya no estamos bajo o que el pecado no se enseñorea sobre nosotros en el sentido que nos domine a condenación eterna. Entonces, Juan 8, 31, 36 está hablando de eso, de esa libertad del pecado, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque hay una nueva naturaleza, ya hemos pasado de muerte a vida, y aunque el cristiano tiene la posibilidad de pecar, ¿cierto? En desobediencia de Dios y con las consecuencias que trae eso, ¿cierto? Aunque el cristiano todavía tiene la posibilidad de pecar, no como una perdición, sino que nadie está exento de caer en pecado, ¿cierto? Aunque el cristiano tiene esa opción, ¿cierto? Eso no significa que el pecado esté reinando o que esté preso del pecado, porque el pecado ya es algo que ya no es lo que gobierna al hombre. Lo que gobierna al hombre, y Dios ahora tiene el timón del cristiano, porque el timón es el espíritu lo que es el timón del hombre, lo que gobierna al hombre. Pero soy yo el que me debo dejar gobernar por Dios o si me sigo dejando gobernar por el pecado. Entonces, a eso se refiere Juan 8. Fuimos libres del pecado en ese sentido. Aunque el cristiano tiene todavía la posibilidad de pecar, ¿cierto?
pero fue libre en el sentido de que ya no está condenado, de que ya encontró la salida de la condenación eterna. Y eso no significa que yo puedo pecar como quiero, porque un pecado tiene consecuencias. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que el que conociendo la voluntad de Dios hizo cosas malas, será azotado mucho, pero el que no conociendo la voluntad de Dios hizo cosas malas, será azotado poco. Por lo tanto, está hablando de que hay un mayor peso de responsabilidad por la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Vamos a ver primera de Juan 4:4, que también es un versículo bíblico que se usa para decir que el cristiano no puede tener demonios. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Obviamente aquí está hablando de demonios. Si ustedes leen desde primera de Juan 4:1, ¿cierto? Y siguen hasta el versículo 6, se van a dar cuenta que está hablando de el espíritu de error, el espíritu del anticristo, etcétera, etcétera. Entonces está hablando de demonios. Por lo tanto, está diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los demonios, a los espíritus del anticristo o al espíritu de error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Entonces dicen que como dice de que en nosotros está Dios, dice que el creyente desde el momento que Dios está en él, ya ha vencido a Satanás, por lo tanto no puede ser vencido por ningún demonio. Hermanos, ya vimos, ¿dónde está Dios según la Biblia? ¿Dónde habita Dios? ¿En el alma? No. ¿En el cuerpo? No. ¿En el espíritu? Por lo tanto, ahí está la victoria en contra de Satanás. ¿Por qué la Biblia nos exhorta a luchar? Nos exhorta a vencer. Nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué la Biblia nos exhorta tanto eso? Si entre comillas ya está hecho. Porque está hecho en el espíritu y yo lo tengo que trasladar a mi personalidad, a mi carácter, a mi forma de vivir, a mi forma de ser, a mis decisiones, a mis pensamientos, incluso a cómo trato y cuido mi cuerpo. Entonces, nosotros hemos vencido, pero ¿dónde está Dios? En el espíritu. Por lo tanto, ahí está la victoria. Yo, como cristiano, si yo no tengo fe, si yo dejo de tener comunión con Dios, voy a ser vencido por Satanás. Primero por el pecado, por la carne, y puede ser que finalmente termine siendo vencido por Satanás. ¿Por qué la Biblia nos exhorta a luchar, a tomar las armas en contra de principados, potestades que tenemos, guerra contra principados? Miren, si la guerra más grande que uno tiene que batallar contra principados, potestades, huestes espirituales, es en uno mismo, hermano. Entonces, claro, este versículo bíblico dice, vosotros los habéis vencido, pero está hablando de que esta victoria está en el Espíritu. Porque esta misma carta de primera de Juan 5 dice, en el versículo 18, dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Pero ¿cómo, hermano? Usted recién dijo de que la Biblia exhorta a que el cristiano no peque y eso es decir de que está la posibilidad de que peque. Claro, ¿por qué dice aquí de que el que es nacido de Dios no puede pecar? Porque lo que es nacido de Dios no es el creyente en sí, es lo que ha nacido de Dios dentro del creyente, que es la nueva criatura. Eso no puede pecar y eso que ha sido engendrado por Dios no lo puede tocar Satanás. Y eso es lo que ha vencido al mundo, lo que ha vencido a Satanás. Y esa victoria que está en mi espíritu, yo la tengo que trasladar para tener esa victoria en mi alma, en mi mente, en mi voluntad, en mis emociones y en mi cuerpo físico. ¿Amén? Por lo tanto, este versículo bíblico no está hablando en ninguna forma que el cristiano no puede tener demonios. ¿Amén? Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Déjenme ver cuánto llevo. Ya. Segunda Corintios 6, 14 al 16. Lo vamos a revisar. Que este versículo no lo alcanzamos a ver el viernes pasado. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. Dice, no os juntéis con yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto
¿Hasta qué versículo 16? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es el argumento que se usa? Que dicen aquí otra vez, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belial o el diablo o cualquier, ¿cómo se llama? Espíritu, ¿cierto? Con Dios. Entonces dicen, este versículo bíblico está diciendo de que Dios no puede habitar en el mismo lugar con una persona que tiene demonios. Y ya vimos, hermanos, con pruebas bíblicas, aunque hay muchas más, yo los invito a ver un estudio más profundo que yo tengo de esto, ¿cierto? Justamente de estos argumentos, en un estudio o en una serie de estudios que se llama Recibiendo Liberación. Pero ya vimos de que Dios no habita en el alma, Dios no habita en el cuerpo, habita en el espíritu. Y que, miren hermanos, si es que fuese así, si es que fuese esta la verdadera interpretación del versículo bíblico, de que como Dios no comparte o como no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que es cierto, ¿por qué el creyente, teniendo a Dios dentro de él, por qué el creyente aún tiene esta vieja naturaleza? ¿Por qué esta vieja naturaleza no ha sido fulminada por la presencia de Dios? Si es que quisiéramos interpretar este versículo bíblico así. Y eso es sencillamente porque la presencia de Dios y Dios habita en el espíritu, la nueva criatura. Y la vieja naturaleza no es un lugar físico, hermanos, es una naturaleza. Y soy yo el que decido si me dejo influenciar por esa vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y no significa que Dios esté compartiendo el mismo espacio con la vieja naturaleza carnal vendida al pecado y aliada del diablo y del mundo. ¿Cierto? Porque ¿cómo entra el diablo en el creyente? Por medio de la carne. ¿Cómo puede tener influencia el mundo en el creyente? Por medio de la carne. ¿Ya? Entonces, cuando dice de que qué comunión la luz con las tinieblas, qué comunión Belial con Dios, o qué comunión el templo de Dios con los ídolos, no quiere decir de que cuando entra un demonio en el creyente, Dios está compartiendo el mismo lugar con el demonio. Porque ya vimos de que Dios habita en el espíritu y no tiene nada que ver con la carne. Y el demonio opera en la naturaleza carnal, en el viejo hombre. Y de ahí ejerce influencia, ya sea sobre el alma o un área de nuestro carácter, o sobre un área de nuestro cuerpo físico incluso. ¿Amén? Entonces no quiere decir por ninguna forma de que esto significa que el cristiano no puede tener demonios. Bueno, ya visto eso, hermanos, vamos a avanzar. Les quiero preguntar a las hermanas que están conectadas si es que tienen alguna pregunta hasta aquí. O simplemente vamos a continuar. No, hermano, ninguna. Amén. Qué bueno. Si es que tienen alguna pregunta pueden interrumpir. ¿Ya? Eso. Y también los que estén viendo en Facebook, aquí le mando un saludo a mi papá, a la hermana, ¿cómo se llama? Verónica. Si es que tienen alguna duda y quieren escribirla, la pueden escribir y las vamos respondiendo. ¿Amén? Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Vamos a ir viendo ya derechamente causas de contaminación espiritual. Y este es un tema que yo les aconsejo, ¿no es cierto?, que lo podamos ver con detalle. Yo sé que yo soy un poco, ¿cómo se llama?, latero cuando hablo por el tono de mi voz, no sé, pero hay muchos estudios que hablan también sobre causas de contaminación espiritual. ¿Ya? Y podamos estar abiertos para ver si es que pudiera ser que realmente yo necesito ser libre de alguna influencia demoníaca. Primero, en Proverbios 26:2, ¿cierto?, habla de que la maldición que la maldición sin causa, perdón, nunca vendrá. Por lo tanto, cada vez que hay una maldición o una contaminación demoníaca o que entró un demonio, hay una causa. Y como vemos, por ejemplo, en el versículo bíblico, en Proverbios 3, abajo, ¿cierto?, dice de que la maldición de Jehová está en la casa del impío. Y dice, los malditos de él serán talados. Por lo tanto, hermano, Dios es bueno, Dios es amor, ¿cierto? Pero el pecado trae maldición, hermano. Y eso es inevitable. Y el pecado trae consecuencias. Mire, yo estoy, ¿cómo se llama? Preparando un estudio para dar en marzo, ¿cierto? Que es cómo entran los demonios en el creyente. Y parte de eso, yo parto, ¿cierto?, explicando, ¿cierto?, que hay un concepto importante que el cristiano debe entender,
que es el de causalidad. Que cuando pasa algo, fue causado por otra cosa. Nosotros no nos podemos ir al extremo de decir todo es demonio, lo va a echar fuera demonio, lo va a echar fuera demonio, porque todo tiene una causa. Y ese es un principio bíblico de la causalidad. No hay maldición sin causa. O lo que el hombre sembrare, eso segará. Y el pecado trae consecuencias, hermano. Dios quiere libertarnos, ¿cierto?, de esas consecuencias, pero muchas veces nuestro proceso de conversión o restauración se queda a medias porque nos conformamos. Ah, no, si Dios ya me perdonó, estoy bien. Y no nos preocupamos, ¿cierto?, de que Dios nos quiere limpiar de todas las consecuencias que haya traído el pecado sobre nosotros. Amén. Vemos grandes ejemplos, ¿cierto?, de grandes siervos de Dios que sus errores les trajeron consecuencias hasta el día de su muerte. Por ejemplo, Moisés, siendo un gran siervo de Dios, hermanos, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cierto? Él desobedeció en que Dios le ordenó hablarle a la roca para que saliera agua y él golpeó la roca y tuvo que pagar la consecuencia, pese a que Dios lo había perdonado, a que él clamó por el perdón, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Y Dios no dio el brazo a torcer. Y hay consecuencias, hermano, que muchas veces tenemos que aprender de que nuestros errores tienen consecuencias, que hay que vivirlas. Bueno, ese es otro tema más largo para ver el propósito que Dios tiene detrás de todas esas cosas, porque ciertamente Dios tiene un propósito, pero eterno, no temporal y terrenal. Bueno. Primera causa de contaminación espiritual. Cuando hablo de causa de contaminación espiritual estoy hablando de que entran demonios. Eso es contaminación espiritual, que en una persona entraron demonios. ¿Ya? Causa de contaminación espiritual. El pecado de los padres, las maldiciones ancestrales, factores genéticos, traen contaminación espiritual. Y vamos a intentar explicar un poco esto, porque vamos a leer algunos versículos bíblicos solamente. Por ejemplo, Éxodo 25, que yo creo que es un versículo bien conocido. Yo creo que muchos lo han leído quizás por ahí. 25 dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. ¿Ya? Vamos a ver Jeremías 32, 18. Ustedes pueden buscar los otros versículos bíblicos, ¿cierto?, con más tiempo. Jeremías 32, 18. Dice así. Dice: que haces misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuál es una de las cosas más controversiales de estos versículos bíblicos o de este tema de que hay pecados que se heredan? Que hay algunos versículos bíblicos, déjenme buscárselos acá si es que está. No está aquí específicamente. Pero hay algunos versículos bíblicos, por ejemplo, que están en, ¿cómo se llama? Ezequiel, ¿cierto? Que dice de que no llevará, ¿cierto?, el hijo el pecado del padre, y que ya no se dirá más que los hijos llevan, o sea, que los padres comieron las uvas agrias y que los hijos llevan la dentera. Eso es de que los padres han pecado y los hijos llevan las consecuencias. Ya, primero que todo, les voy a buscar ese texto bíblico para explicárselo, porque yo quiero que ustedes puedan entender de que hay pecados y hay demonios, ¿no es cierto?, que pasan de generación en generación y que muchas veces es necesario romper esas maldiciones, y es posible que por medio de esa maldición haya ejercido influencia o esté ejerciendo influencia Satanás sobre nosotros. Entonces, se los voy a buscar al tiro. Aquí está, Jeremías 31, 29. Mire, estoy justo acá. Jeremías 31, 29 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 27.
He aquí vienen días, dice Jehová, está hablando de algo que va a pasar en el futuro, no de algo que ya es. Vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y transformar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, no ahora, en aquellos días, no dirán más, los padres comieron las uvas, a grases, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas a grases tendrá la dentera. He aquí vienen días, dicen Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Entonces, amados, ¿de qué pacto está hablando Dios? ¿Quién es el nuevo pacto? ¿Quién dijo, esta es mi cuerpo y esta es mi sangre del nuevo pacto que hago por vosotros? Jesucristo. Por lo tanto, ¿en quién nosotros vamos a poder ser libres de las maldiciones heredadas? Aquí no está diciendo Dios de que los hijos nunca han llevado el pecado de los padres, sino que está diciendo que vienen días en que esto ya no se dirá. ¿Y cómo es esto? A través de la aplicación del sacrificio de Jesucristo sobre la vida del ser humano. Cuando yo me convierto, cuando yo me arrepiento, cuando yo pido perdón por ese pecado, ¿cierto? En realidad aplico esta palabra que está aquí, que los hijos no llevarán el pecado de los padres, lo aplico en mi vida para poder ser libre del pecado de los padres que me han contaminado. ¿Amén? Entonces, no está hablando la Biblia de que eso nunca pasó, porque Dios mismo dice, yo mismo, dice Dios, yo soy el que persigo la maldad de los padres sobre los hijos. Y muchas veces hay pecados de nuestros padres que nos marcan, que nos contaminan, ¿cierto? Por ejemplo, yo vengo de una familia, ¿cierto?, que se practicó mucho la hechicería y la brujería. Y yo nací con una tendencia y una consagración a poderes sobrenaturales demoníacos. Y esos poderes sobrenaturales, ¿cierto?, después se transformaron o ¿cómo se llama?, adaptaron en la religión para yo tener algún poder que aparentemente era divino, ¿cierto?, y creer que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios tuvo misericordia de mí por su gracia e intervino y me abrió los ojos y yo me pude dar cuenta que lo que yo estaba viviendo no era Dios, sino que era algo diabólico. Yo tuve que pedir perdón por los pecados de mis antepasados, especialmente en el área de la hechicería, la santería, los ritos, porque miren hermanos, hay ritos que nosotros vemos como juegos, ¿cierto? Hay gente que se desdobla, ¿cierto?, con un rito, con una frase, y lo ve como algo simple y en realidad está haciendo un pacto con Satanás para que un demonio venga, te saque tu alma o tu conciencia de tu cuerpo y te pueda llevar a un lado a otro mientras en tu cuerpo están entrando demonios. Entonces, vemos algo tan simple, los juegos de la Ouija y un montón de cosas. Entonces, yo tuve que pedir perdón por los pecados de mis antepasados. Y así muchas áreas más, que yo nací con esas tendencias, las cuales tuve que pedir perdón. Por ejemplo, yo no voy a leer los versículos bíblicos, ¿cierto? Pero ustedes los pueden leer completos. El número 14:33 dice, vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. Por lo tanto, la fornicación, que es el sexo antes del matrimonio, si un padre, si una persona tuvo relación sexual antes del matrimonio, tiene que romper la maldición de la fornicación sobre sus hijos y sobre sí mismo. Si fue infiel, ya sea viendo pornografía, ya sea como sea, ¿cierto?, si fuiste infiel, necesitas romper esta maldición, porque dice de que vuestros hijos llevarán vuestras fornicaciones. ¿Ya? Y esa palabra fornicación está hablando de cualquier inmoralidad sexual. Por eso que incluye la pornografía, aunque yo no tenga el coito con otra persona, ¿cierto? Pero puedo cometer fornicación sin tener un coito en sí, ¿cierto? Bueno, ¿qué más?
Dice en Job 21:19, Dios guardará para sus hijos su violencia. Cuando nosotros hemos participado de pandillas, que lo vemos, no, es que yo era tan choro que andaba peleando, cuando nosotros hemos vivido una vida de violencia, cuando nosotros nos hemos hecho valer por la violencia, ¿cierto? O cuando eso nos ha caracterizado, dice, Dios guardará para sus hijos su violencia. Es una maldición que debemos cortar. Salmo 16:6, pecamos con nuestros padres. Entonces, claramente en el Salmo 106:6 dice, pecamos con nuestros padres. Entonces, ¿cómo yo voy a pecar con mi padre si yo aún no nacía? ¿Cierto? ¿Y cuál es la ilustración de este principio? Por ejemplo, en Hebreos 7, del 8 al 10, ¿cierto? Y también ustedes pueden leer en Romanos 5:19. Pero en Romanos 7, del 8 al 10, habla, ¿cierto?, de que cuando Abraham diezmó juntamente con él Leví, porque Leví estaba en sus lomos. Leví, si es que ustedes, ¿cómo se llama? Si es que ustedes no saben aún, ¿cierto? Leví sería el bisnieto de Abraham. Isaac, Jacob, y Jacob recién tuvo a Leví. Y cuando Abraham diezmó, ¿cierto? Fue mucho antes de que existiera Jacob y de que existiera Leví. Entonces, ¿por qué dice en la Biblia de que cuando él diezmó Leví juntamente con él? Porque estaba en sus lomos. Y cuando está hablando de sus lomos, está hablando de su genética, su ADN. ¿Ya? Entonces, cuando una persona peca, yo hago pecar a mi simiente que está en mí, a mi genética para procrear hijos que está en mí, lo hago pecar juntamente conmigo. No es que él cometa el pecado conmigo y que esté pecando, ¿sí?, sino que yo lo hago pecar conmigo y lo mancho, lo ensucio, lo marco con ese pecado y lo hago pecador. Otro ejemplo de eso es Romanos 5, que habla de que como un hombre pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, ¿qué más prueba de eso queremos, hermanos? Entonces, cuando nosotros pecamos, hacemos pecar a nuestros hijos y eso es una maldición. Veamos qué más dice. En el Salmo 109 también habla de las consecuencias que trae el pecado sobre la familia, sobre las finanzas y sobre la salud. ¿Ya? Los pecados de los padres sobre los hijos. Vamos a ver. En Isaías 14, del 21 al 22, dice, aparejad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Por lo tanto, cuando muchas veces nuestros padres, y cuando hablo de padres, ¿cierto?, esta palabra no está hablando de la mamá y el papá solamente, sino que está hablando de padres como genealogía. Y cuando está hablando de hijos, no solamente está hablando de mi hijo directo, sino de mis hijos como genealogía. Por ejemplo, cuando habla de que Jesús es hijo de David, ¿cierto? Aunque él realmente fue hijo de María, ¿cierto? Pero David, como es de su descendencia, ¿cierto? A Jesús se le llama hijo de David, por ejemplo. Por lo tanto, cuando está hablando de vuestros hijos, está hablando de nuestra genealogía, ¿ya? Y de nuestros padres también. Aparejar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. Muchas veces la maldad de nuestros padres nos acarrea maldiciones de muerte. En Lamentaciones 5, del 7 al 8 dice, nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. O sea, está en la Biblia, hermano. Acuérdense que cuando habla en Jeremías de que ya no se dirá más, de que los hijos llevarán el pecado de los padres, está hablando en aquellos días, cuando yo haga el pacto, por lo tanto es por medio de Jesús, de que yo tengo que aplicar el perdón de Dios para poder ser libre. Porque muchas veces hay pecados que yo no he tenido conciencia, que han cometido mis padres, que son graves y que me han acarreado una maldición, que yo necesito específicamente pedir perdón y romper una maldición. No basta solamente con decir yo acepto a Cristo. Amén. O hacer una oración general, perdóname por todos mis pecados. Muchas veces Dios nos da conciencia, cada vez nos va a ir dando conciencia de cosas más profundas, porque Él cada vez va a ir escarbando para que seamos más libres. Amén. Bueno. Entonces, ¿qué más? Job 17:5 dice, el que denuncia o habla lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallecerán. Aquí está hablando del pelambre, el cagüín, la difamación y un montón de cosas que incluso hasta son más graves. Trae maldición sobre los hijos, incluso hasta físicas.
¿Ya? Vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en 2 de Samuel 3, David maldijo a Joab y dijo, nunca haya en ti, o que nunca falte en tu simiente, quien padezca flujo, etcétera, etcétera. Y hubo un cumplimiento. Entonces, vemos también en Acab, de que pese que fueron sus hijos los que finalmente fueron exterminados completamente por causa de los pecados de Acab. Ahora, los pecados, ¿cierto? Cuando uno habla de herencia o de una raíz de iniquidad, es porque muchas veces el niño nace con una tendencia, ¿cierto? Inusual a un pecado determinado. Nuestra carne obviamente tiende a todo pecado, pero cuando vienen herencias es porque nosotros tenemos una tendencia mayor a un pecado determinado porque hay una maldición, hay un derecho legal. Entonces no solamente el padre pecó, sino que finalmente el hijo o sus hijos van a terminar cayendo en ese mismo pecado. ¿Amén? Bueno, y obviamente son los demonios los que ejecutan esas maldiciones. Vemos en la Biblia, vamos a ver cuánto llevo, ya voy a ir terminando. Vamos a terminar con esto. Vemos en las Escrituras de que hay confesión de pecados, y solamente voy a ver la de Daniel 9, 6, 16 y 20, aunque hay más, ustedes las pueden ver con tiempo. Daniel 9, 6 es la oración de Daniel, y les voy a leer ese versículo bíblico porque es probable que quizá algunos no lo sepan. Hay veces que uno da por sentado de que uno se conoce todos los versículos bíblicos y a veces uno no recuerda muchos versículos. Daniel 6, vamos a leer, ¿qué dice? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel está pidiendo perdón y está diciendo, no obedecimos, no escuchamos. Y él no estuvo ahí, hermano, porque esto había pasado 70 años antes. Porque él justamente vio que ya se habían cumplido estas 70 semanas. Y mucho antes de estos 70 años. Mucho antes. Desde que había hablado Isaías, Elías, Jeremías y cuántos otros al pueblo de Israel y ellos se habían revelado. Pero aquí Daniel confiesa el pecado como que nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que él había pecado juntamente con sus padres, porque sus padres lo habían hecho pecar. Y él no dijo, perdóname por el pecado de mis padres, sino que dijo, perdónanos. Se identificó con el pecado, porque sabía que realmente él estaba manchado con ese pecado y que él también era culpable de ese pecado por causa de lo que habían hecho sus padres. Versículo 16 dice, oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, dados son en aprobio a todos en derredor nuestro. Vamos a ver otra vez la identificación. ¿Qué dice? Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces él estaba pecando y derramando su ruego por su pecado y el pecado de su pueblo, y está incluyendo a sus padres, antepasados, etcétera, etcétera. Y esto no es como que yo le hago un favor a Dios, digo, ya, yo voy a aceptar que yo también pequé así como que, uy, que soy bueno. No, hermano, nosotros pecamos con nuestros padres. Y es algo de lo que Dios nos quiere dar conciencia, y muchas veces nos cuesta dar conciencia porque no queremos asumir que realmente, porque miren, el pecado es injusto, hermano. Cuando yo peco, el pecado no es que dice, solamente está pecando Eduardo, por lo tanto yo no voy a tocar a ninguno de sus hijos que nazcan. No, el pecado entró y contaminó mi ADN, contaminó mi genética, y nacen mis hijos y tengo derecho legal de agarrarme del pecado. Entonces, obviamente que el pecado es Jesucristo. Entonces, hay muchos pecados como estos que están acá, y hay más. ¿Cierto? Que yo necesito no simplemente hacer una simple oración de arrepentimiento, sino que necesito ir a la raíz. Quizás hay alguna de estas áreas que me domina. La lujuria, la perversión sexual, ¿cierto? La ¿cómo se llama? Violencia,
las crisis, ¿cómo se llama? Las crisis económicas, ¿cierto? Y yo necesito, ¿cierto? O quizás una sensación de infelicidad constante, que puede ser consecuencia de que mis padres han pecado en cierta área y yo llevo arrastrando esas consecuencias de ese pecado. Entonces yo necesito en esa área específica decir, Señor, perdóname, porque he pecado juntamente con mis padres. Dentro de mi proceso de conversión, que yo estuve clamando más de un año, Señor, dame conciencia de pecado. Y después de un año recién Dios empezó a darme conciencia, porque probó mi fe, para que yo valorara el perdón que Dios ya me había dado y quería manifestar en mí. Una de esas revelaciones que Dios me dio es que dentro de mi genealogía, ¿cierto? Había una genealogía que había sido producto de incesto. Y de ahí venía mi árbol. Mi árbol, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Genealógico. Entonces, cuando el Espíritu Santo me vino a dar conciencia, yo que hice, Señor, perdóname. Porque había una tendencia pecaminosa. Y por eso que yo empecé a indagar en esa área. Y Dios me dio conciencia, yo pedí perdón por el pecado, rompí la maldición y eché fuera ese demonio, porque en mi caso había un demonio que estaba incentivando eso, que se tomaba de ese derecho legal, incluso para traer algunos problemas hasta mentales que yo tenía. Entonces, hay maldiciones y contaminaciones demoníacas, demonios que entran por causa de pecados que se han heredado. Amén. Hermanas, amadas, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Alguna queja? Espérense, que no escucho nada. Creo que alguien está hablando, pero no escucho. No, hermano, no Ya. tengo dudas. Ya, hermano. Entonces, vamos a orar antes de terminar para ir rompiendo maldiciones. Así vamos a ir todos los viernes viendo un tema y vamos a ir rompiendo maldiciones heredadas. Este tema es más profundo que esto, pero por causa del tiempo, para que no sea tan largo, lo estamos tratando de ver rápido, ¿ya? Porque el fin de esto es poder ministrar. Yo solamente voy a compartir este estudio también por Facebook, solamente hasta que terminemos esto de la contaminación. Y después vamos a volver a hacer nuestros estudios normales por Zoom, los días viernes. Amén, hermanas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte, darte las gracias por tu misericordia, por el sacrificio que has hecho, Señor Jesucristo, por nosotros. Señor, danos entendimiento para entender, Señor, la verdad que tú nos quieres mostrar. Abre nuestro entendimiento. Botas, Señor, muchas veces nuestra testarudez para encerrarnos, Señor, quizás en algunos conceptos que hemos aprendido, que difieren de tu palabra, que nos hacen creer que no necesitamos romper maldiciones heredadas o ancestrales, o no necesitamos pedir perdón y confesar pecados de nuestros padres o de nuestros antepasados, o mucho más aún, que nos hacen creer y pensar que no es posible que hayan demonios influenciando, dominando ciertas áreas de nuestra vida. Yo te pido que nos botes esa venda, que nos des convicción de lo que realmente dice tu palabra, para poder alcanzar libertad. Renunciamos, Señor, a toda contaminación heredada, a todo pecado de nuestros padres. En el nombre de Jesús. Yo les voy a pedir, hermanas, bueno, y si es que quieren, ¿cierto?, que repitan después de mí. Amén. Vamos a romper estas maldiciones, algunas de estas maldiciones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, Señor, confesando que he pecado junto con mis padres en muchas áreas de mi vida. Te pido perdón por los pecados que he cometido con ellos.
Te pido perdón por la lujuria. Te pido perdón por las fornicaciones, por la violencia, por la maldad, por hablar lisonjas contra mi prójimo, por el adulterio, por la idolatría, por la hechicería, por cualquier ocultismo, por los malos tratos hacia los cónyuges, hacia los hijos. Te pido que me perdones. Confieso que he pecado con mis padres. En el nombre de Jesús. Y te pido que rompas toda maldición generacional y que me limpies de toda raíz de iniquidad. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todos los demonios que pudieron haber entrado en mi vida por causa de estos pecados. En el nombre de Jesús los expulso de mí, porque ahora soy propiedad de Jesucristo, porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano, hermana, ore mientras, porque ahora yo voy a orar por ustedes, ¿cierto? Oren mientras tanto, pidiendo perdón por algún pecado específico que el Espíritu Santo les traiga en su corazón de sus padres, especialmente en el área de la lujuria, de la fornicación, de la infidelidad, de la violencia, del adulterio, del ocultismo y de cualquier cosa. Así que vayan, oren, empiecen a orar y empiecen a pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Con sus palabras, y tienen que identificarse con el pecado, hermano, porque hemos pecado juntamente con nuestros padres. Así que esté orando, hermano, siga orando, siga, ¿cómo se llama?, pidiendo perdón por el saqueo, ¿cómo se llama?, de tumbas, por violaciones, por abusos, etcétera, etcétera. Siga pidiendo perdón en el nombre de Jesús mientras yo oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos confesando nuestros pecados, que ciertamente han cometido nuestros padres y que nosotros hemos cometido con ellos. Yo te ruego, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que des conciencia en el nombre de Jesús de los pecados que han cometido nuestros padres, que nos han hecho pecar juntamente con ellos. Danos conciencia en el área de la lujuria, en el área de la infidelidad, en el área del ocultismo, en el área de la idolatría, del catolicismo romano, de participación de sectas, como los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, o cualquier otra secta como, ¿cómo se llama? Los mormones, o cualquier secta, ¿cómo se llama?, satánica, Señor. Danos conciencia. Danos conciencia. Nosotros pedimos perdón porque hemos pecado con nuestros padres en el nombre de Jesús. Creemos que tu sangre preciosa es más que suficiente, como está escrito en tu palabra, Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dale conciencia a mis hermanos. Sigan orando, hermanos. Sigan pidiendo perdón con sus palabras, con su boca. Señor, perdónanos porque he pecado juntamente con mis padres en esta área, en esta otra área. Hay muchas veces, amados hermanos, que hay tendencias en nuestra vida a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a tener visiones, tener un montón de cosas que son causa de los pecados de nuestros padres en el área del ocultismo, en el área de la fornicación, etcétera, etcétera. O hay temores que son por causa, o hay veces de que somos violentos por causa de que nuestros antepasados han cometido pecados de violencia y han dañado a sus cónyuges, sus hijos, o han, ¿cómo se llama?, asesinado, etcétera, etcétera. Y eso trae maldición de muerte sobre nosotros, enfermedades, accidentes, etcétera, etcétera. Pídale perdón a Dios, pídale a Dios conciencia, que Dios es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo estas maldiciones de todos los hermanos que han confesado con un corazón sincero.
Rompo esa maldición en el nombre de Jesús. No porque yo diga algo, porque yo sea algo, sino porque tú, Señor Jesús, te hiciste maldición para romper la maldición en la cruz. Está escrito que aún estando muertos en delito y en pecado, nos diste vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados y limpiándonos de toda maldad. Está escrito también que cancelaste el acta de los decretos que habían contra nuestra, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojaste a los principados y a los potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz. Así que en el nombre de Jesús declaro lo que está escrito en la palabra, que estos pecados que han sido confesados son perdonados por la sangre de Jesús, por la fe, por la gracia, por la multiforme misericordia de Dios, porque tú eres rico en misericordia, grande en amor, por tu mucho amor con que nos amaste. Estos pecados son perdonados, la maldición es rota, es cancelada en la cruz de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Son rotas estas maldiciones de adulterio, de infidelidad, de falsas revelaciones de Dios por causa del ocultismo, de la lujuria, de la violencia, del temor, de la infelicidad, de la angustia constante, del fracaso financiero, del fracaso matrimonial. En el nombre de Jesús de Nazaret, rompo esas maldiciones. En el nombre de Jesús, rompo esas cadenas con el pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, por causa de tu sangre y por causa de tu nombre, Señor Jesús, y ordeno que los demonios empiecen a salir y pierdan, porque ya perdieron todo derecho legal sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Amén, amadas. Bueno, voy a cortar la transmisión de Facebook. Antes de eso voy a saludar a los que se han conectado. Un saludo a mi papá, que muchas bendiciones, papá. Un gran abrazo. A la hermana Verónica también, bendiciones. A mi tío Ricardo, el pastor Ricardo, bendiciones. Un gran abrazo, gracias por conectarse. Al pastor Jesse, que también vi, ¿cómo se llama? Por ahí que estaba. Y a la hermana Marcela, la esposa del hermano Gonzalo, que creo que también vi que estaba ahí. Un gran abrazo, que Dios los bendiga mucho y espero que esto haya sido de bendición. Dios los bendiga, amados. Nos vemos el próximo viernes. Eso es para los de Facebook. Ahora voy a cortar la transmisión. No sé cómo cortarla. Aquí. Ahora sí, hermanos. Un abrazo.